¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este programa de información útil para documentar asuntos importantes de la vida pública para una mayor comprensión y un mayor entendimiento. El estado de Yucatán es un estado atípico, pues a diferencia de la mayoría de las entidades federativas del país, el principal reclamo de los ciudadanos a su gobierno es la mala atención en los centros de salud y hospitales públicos, una demanda que deberá de estar en el primer lugar de la agenda del nuevo gobernador de la entidad, el morenista Jesús Díaz Mena, quien este martes, 1 de octubre del 2024, tomó posesión de su cargo para relevar al panista Mauricio Vila Dosal. A diferencia de la mayoría de las entidades del país, la inseguridad pública aparece hasta el tercer lugar entre las preocupaciones de los yucatecos, luego de la corrupción y en cuarto lugar, la pobreza. En Yucatán fueron los priistas quienes definieron el ganador en la contienda del domingo 2 de junio del 2024. PRI, PAN y Nueva Alianza apoyaron la candidatura de Renán Alberto Barrera Concha, quien fue 3 veces alcalde de Mérida por el partido albiazul. Pero en la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que postuló al también expanista Joaquín Jesús Guacho Díaz Mena, todo el peso político electoral recayó en ex militantes del tricolor, empezando por el coordinador de campaña, Luis Antonio Evia Jiménez. Además, compitió para el Senado de la República en Yucatán por la coalición morenista propuesto por el Partido Verde, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ganó por mayoría relativa y estará en la Cámara Alta para el periodo 2024-2030. Es decir, el empujón de los priistas, este segmento de priistas que apoyaron a la coalición morenista, fue el que hizo la diferencia en la contienda por la gubernatura, por las senadurías y por las diputaciones en Yucatán. El reagrupamiento de priistas en torno a la coalición de Morena y su candidato, incluyendo a quien fuera aspirante del PRI a la gubernatura en 2018, Mauricio Sagüí Rivero, hizo la diferencia en favor de Guacho Díaz. En 2018, Díaz Mena fue postulado candidato a la gubernatura por Morena, por el Partido del Trabajo y por Encuentro Social. Hace 6 años, el PRI obtuvo en la contienda por la gubernatura el 28% de la votación. Sagüí Rivero y Díaz Mena fueron derrotados por el panista Mauricio Vila Dosal. Y en la diapositiva número 4 vemos los números que logró el nuevo gobernador de Yucatán que tomó posesión de su cargo este martes 1 de octubre del 2024. Joaquín Jesús Díaz Mena logró 629,394 votos para un porcentaje del 51,48, un porcentaje de ventaja indiscutible sobre Renán Alberto Barrera Concha de la coalición panista, que logró 515,478 sufragios para un porcentaje del 42,16%, es decir, 9% de ventaja para Joaquín Jesús Díaz Mena de la coalición morenista, que fue suficiente para garantizar su victoria el pasado domingo 2 de junio del 2024. Y es muy importante que le pongamos la mirada a la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos el resultado de la pasada elección en el estado de Yucatán en los comicios del 2018. ¿Por qué es importante ver estos porcentajes? Por una cuestión muy simple pero muy trascendente. Mauricio Vila Dosal, el candidato del PAN y de Movimiento Ciudadano, ganó hace 6 años con el 31,65% de los votos. Sin embargo, si observan ustedes la tabla, se darán cuenta que Mauricio Sagüí Rivero logró en esa contienda el 28,04% de los sufragios. Ahora, Mauricio Sagüí Rivero trabajó en el equipo que impulsó la campaña de Joaquín Jesús Díaz Mena,
quien hace 6 años fue el candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, y apenas logró entonces el 16.07%. Por lo tanto, es muy natural deducir que la suma de votos del PRI y los votos de Morena, PT y ahora Partido Verde Ecologista de México fueron suficientes para derrotar a la coalición panista. La mayor parte de ese 28% de los votos que logró el PRI hace 6 años fueron los que impulsaron ahora el triunfo de Morena en el 2024, que llevó a la gubernatura a Joaquín Jesús Díaz Mena. El estado de Yucatán es el estado campeón en la participación ciudadana en el país luego de los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024. Pues en las elecciones para diputados federales, la península fue la que tuvo el más alto índice de personas que concurrieron a las urnas, con una impresionante participación electoral del 72.32%. Es decir, nuestros amigos yucatecos mostraron un enorme fervor democrático y 72 de cada 100 acudieron a las urnas, algo que no sucedió en ninguna otra entidad del país, muy por encima de la media nacional, que en los comicios para los legisladores que irán al Palacio, que están en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el promedio de quienes se reportaron a votar en todo el país fue de 60.54%, en tanto que la participación en la elección para presidente de la República fue en promedio en todo el territorio nacional del 61.04%, según las estimaciones oficiales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, el campeonato de participación cívica en las elecciones del 2024 le corresponde al estado de Yucatán y a los yucatecos con un impresionante 72.32% de participación en las urnas. En el estado de Yucatán, 24 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena, muy por encima de la media nacional, en donde 6 de cada 100 personas tienen esa característica. Yucatán es una entidad mayoritariamente urbana, pues el 86% de sus habitantes viven en ciudades o pueblos, mientras que el 14% radica en el área rural. La proporción promedio en el país es de 79% de población urbana y 21% de población rural. Por lo tanto, Yucatán está por encima de la media nacional en cuanto al volumen de su población mayoritariamente urbana con el 86%. Y en la diapositiva número 9 vemos algunos datos básicos pero muy importantes sobre el estado de Yucatán. En esta diapositiva 9 vemos, bueno, lo que todos sabemos: la capital es Mérida. Yucatán tiene 106 municipios. La extensión de Yucatán representa el 2.0% de todo el territorio nacional, es decir, es un estado pequeño. La población también es una población pequeña, pues Yucatán tiene solamente 2.320.898 habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizado en el 2020. Y la distribución que les decíamos, la distribución de población: 86% de la población en Yucatán es urbana y solamente el 14% es rural. Y hay datos muy interesantes en Yucatán. Por ejemplo, la escolaridad en Yucatán es de 9.6 años, es decir, equivalente al primer año de educación media superior, al primer año, digamos, de preparatoria. 9.6 es el promedio de años de la escolaridad en Yucatán. Es un poquito, una décima, un punto de décima más que el promedio nacional, que es de 9.7 años en promedio. Es decir, el nivel de escolaridad en el estado de Yucatán es bastante aceptable. Está en el tope, digamos, del promedio nacional. También es un estado que tiene una característica muy singular, porque 24 de cada 100 personas en Yucatán hablan alguna lengua indígena, muy por encima del promedio nacional,
porque en el promedio nacional, 6 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena. En Yucatán se dedican predominantemente al comercio y aportan el 1.5% del Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto Nacional. Y abajo vemos datos generales sobre la población: 2.320.898 habitantes, una lista nominal de 1.766.000 habitantes, y lo que le decíamos hace un momento, una participación electoral impresionante del 72.32%. La más alta concurrencia de ciudadanos a las urnas se dio en el estado de Yucatán. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, dada a conocer el jueves 19 de septiembre del 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, compendia el punto de vista de 102.287 personas entrevistadas en vivienda, cara a cara, en todo el país durante marzo y abril del 2024. En tanto que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 capta las preocupaciones de 46.000 personas entrevistadas entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre del 2023 en 32 áreas metropolitanas de toda la República. También aporta datos significativos la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el segundo trimestre del 2024. Es decir, todos los datos que le presentamos son datos actualizados, son datos producto de encuestas muy robustas que son muy certeras o dan mucha certeza porque las muestras son lo suficientemente grandes como para que los resultados sean representativos de lo que la gente piensa en el país. Y además, las encuestas del INEGI son encuestas que técnicamente están muy bien realizadas. Dicho esto, vamos a otros indicadores. Además de los tres problemas más importantes, a los yucatecos también les inquietan el desempleo, la mala aplicación de la ley, la baja calidad de la educación pública, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el mal desempeño del gobierno y la falta de rendición de cuentas. Eso es lo que reflejan las mediciones realizadas por el INEGI. Y vemos en la diapositiva número 12 cuáles son los problemas más importantes en Yucatán. Lo que la gente dice que verdaderamente le preocupa y le duele. Pues bien, los resultados son los siguientes. En primer lugar, lo que los yucatecos dicen que les preocupa más es la mala atención en centros de salud y hospitales públicos. 56.8% de la población se queja de la mala atención en centros de salud y hospitales públicos. El 46.9% señala que la corrupción es el segundo problema más importante para los yucatecos. Y en tercer lugar, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las entidades de la República, hasta el tercer lugar aparece la inseguridad y la delincuencia como problema grave en Yucatán para el 42.2% de los habitantes de ese estado. Y luego ve usted que el siguiente problema que identifican los yucatecos es la pobreza. 33.6% de la población así lo ve. El desempleo, que también preocupa al 33.1% de la población. Y los siguientes problemas identificados como más importantes, entre los 10 más importantes por los yucatecos, son la mala aplicación de la ley, la baja calidad de la educación pública, la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, el mal desempeño del gobierno y la falta de rendición de cuentas. Todo esto son conclusiones de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI 2023. ¿Qué más? Bueno, pues en Yucatán, el 68.7% de la población admite que los actos de corrupción son frecuentes y muy frecuentes en su entidad. Es decir, 68 de cada 100 personas en Yucatán dicen, aquí tenemos mucha corrupción. Pero
Ese 68.7% de ciudadanos yucatecos que perciben mucha corrupción, ese porcentaje está por debajo de la media nacional, porque desafortunadamente el promedio nacional que expresan los ciudadanos con respecto a la incidencia de corrupción en el país, el promedio nacional, escuche usted, es de 83.1% de personas que dicen que han sido partícipes o han observado algún acto de corrupción o víctimas de un acto de corrupción. 83.1% de los ciudadanos en promedio en el país dicen que hay mucha corrupción y en el caso de Yucatán, solo 68.7% percibe que hay mucha corrupción. Los yucatecos identifican, escuche usted, los yucatecos identifican a los partidos políticos como las instituciones más corruptas, seguidos de los policías, así como de diputados y senadores. Fíjese usted, casi todas las encuestas del INEGI tienen más o menos la misma tendencia. Los policías y los diputados federales y senadores son ubicados por la población como los presuntos servidores públicos más corruptos. Son los que están en lo más profundo del abismo de la corrupción, según lo que expresan los ciudadanos. O sea, claro, esto no tiene nada que ver con lo que los diputados o senadores piensan de sí mismos, ¿no? Ellos piensan que están salvando a la patria todos los días. Sin embargo, deberían de poner atención en la percepción muy mala que la gente tiene sobre ellos. En este caso, estamos hablando de que los policías están por encima de los diputados y de los senadores en cuanto a la percepción de corrupción que tienen los yucatecos. Y mire, aquí lo vemos en la siguiente diapositiva, la número 14. En la diapositiva número 14 vemos este dato que les explicaba, que el 68.7% de la población admite que los actos de corrupción son frecuentes y muy frecuentes, por debajo de la media nacional, que en el país es del 83.1%. Pero vea, por ejemplo, el 21.3% de los yucatecos dicen que la corrupción en su estado es muy frecuente. A eso habría que sumarle el 47.4% de los yucatecos que dicen que es frecuente la corrupción para dar este promedio de 68.7%. Un promedio bastante alto, pero todavía lejos de la media nacional del índice de percepción de corrupción, que a nivel nacional es de 83.1%. ¿Qué más? En la diapositiva número 15 podemos ver cuáles son las instituciones en las que con más frecuencia los yucatecos observan corrupción, actos de corrupción en determinadas instituciones. ¿Cuáles son las más corruptas a juicio de los yucatecos? Pues bueno, ahí les va. El 78.9% piensa que los partidos políticos. El 76.8% piensa que los más corruptos son los policías. Y en tercer lugar, entre los más corruptos, aparecen las cámaras de diputados y senadores. En cuarto lugar, en Yucatán, los yucatecos, fíjese usted, este dato es muy curioso. En Yucatán, los yucatecos identifican a los empresarios como la cuarta institución más corrupta del Estado. El 65.1% de los yucatecos piensan que los empresarios son corruptos. Y bueno, así podemos observar también que siguen en la escala el Ministerio Público, los medios de comunicación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Pasamos a la diapositiva número 16. ¿Cuáles son las instituciones que a juicio de los yucatecos son menos corruptas o están menos expuestas a la corrupción? Y vea usted que la gente común, no la gente que observan los políticos que ni la conocen, no, la gente común, la que está en sus casas, en sus colonias, la que trabaja todos los días para sobrevivir, esa gente piensa que en donde hay menos frecuencia de corrupción, donde menos actos de corrupción se perciben, es entre los vecinos. 16.6% considera que sus vecinos no son corruptos. El 19.1% considera que no hay corrupción en su familia. Y el 20.5% considera que no hay corrupción perdón, lo estoy diciendo al revés.
Solo el 16.6% considera que hay corrupción entre sus vecinos. Solo el 19.1% considera que hay corrupción entre sus familiares y solo el 20.5% considera que se dan casos de corrupción entre sus compañeros de trabajo. Son los niveles más bajos en la medición de la corrupción. Pero si vemos la diapositiva 15 que acabamos de pasar, vemos el lado opuesto. ¿Y qué más? Por lo tanto, no es extraño que sea la familia la institución que más confianza inspira a los yucatecos, seguida de las universidades públicas y las escuelas públicas de educación básica. Y en el otro extremo, las instituciones que más desconfianza despiertan en Yucatán son los diputados y senadores, los sindicatos y los partidos políticos. Y lo vemos en la diapositiva número 18. Ahí vemos cuáles son las instituciones de más confianza para los yucatecos. Bueno, la familia. El 87.4% confía en su familia. El 82.3% confía en las universidades públicas y el 76.8% confía en las escuelas públicas de nivel básico. En la diapositiva 19 vemos el lado contrario. ¿Cuáles son las instituciones que inspiran menos confianza en los yucatecos? Y aquí sí, nuevamente nos vamos hasta el fondo del abismo, donde vemos que allá en el último lugar de las instituciones que inspiran menos confianza en los yucatecos, apenas el 37% confiaría en los partidos políticos. Apenas el 41.6% tendría confianza en los sindicatos y el 45% confiaría en las cámaras de diputados y senadores. Y ahí, muy cerquita, con el 48.5% de confianza de los yucatecos, 48.5%, están los jueces y los magistrados. Esas son las instituciones en las que menos confían los yucatecos. Jueces y magistrados, diputados y senadores, sindicatos y partidos políticos. La Policía Municipal de Mérida, y este es un caso curioso, la Policía Municipal de Mérida, la capital de Yucatán, es la cuarta que más confianza despierta en el ámbito nacional, solo superada por las corporaciones de San Pedro Garza García, en Nuevo León, en la ciudad de Campeche, capital de Campeche, y en Tampico, en el estado de Tamaulipas. El 71.2% de los yucatecos consideran que su policía sí tiene disposición para ayudar a la gente. Es decir, en Yucatán hay un alto índice de confianza en su policía municipal, como lo podemos observar en esta tabla que les presentamos en la diapositiva número 21. Porcentaje de la población de 18 años y más que durante junio de 2024 identificó a la Policía Preventiva Municipal como una autoridad que le inspira confianza. Ahí ven ustedes que la Policía Municipal que más confianza despierta es la de San Pedro Garza García en Nuevo León, 88.6%, y en cuarto lugar aparece la Policía de Mérida, Yucatán, con el 73.3%. Son datos que están en la parte alta, pero el contraste, las policías municipales que menos porcentaje de confianza tienen entre su población son la de Uruapan, Michoacán, donde apenas 18.4% de los ciudadanos confían en ella, Fresnillo, Zacatecas, donde apenas el 29.1% confía en esa policía, y Tijuana, Baja California, donde apenas 36.7% confía en los policías municipales. Como ustedes podrán ver, son números que reflejan ese contraste entre los municipios que están trabajando bien sus asuntos de seguridad pública preventiva, y aquellos que no han podido salir de ese profundo bache que tienen un predicamento a la gente que vive en esos municipios. Y luego, en la diapositiva número 22 vemos un dato importante. Esto refleja que el 71.2% de los yucatecos consideran que su policía tiene disposición para ayudar a la gente y es confiable, pero también en general, la satisfacción que los yucatecos tienen
con respecto al servicio que brinda la policía, es decir, la efectividad del trabajo policíaco en el estado de Yucatán solamente es reconocida y aprobada por el 54.7% de los ciudadanos. Es decir, la gente sí cree que los policías tienen una disposición de ánimo para ayudar a la gente, pero la efectividad en el trabajo policíaco es valorada como positiva solo por el 54.7% de los ciudadanos. Los servicios de salud están muy cerca de recibir una calificación aprobatoria, pues el 58.6% expresa satisfacción con los servicios de salud del de los servicios de salud estatales y los servicios del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI. Lo vemos aquí en la siguiente diapositiva, la número 24, donde vemos que el 58.6% de los yucatecos dice que está satisfecho con los servicios de salud estatales o los servicios de salud del INSABI. Y luego, también es aceptable en Yucatán la aprobación de los ciudadanos con respecto a los servicios educativos. Vemos en la diapositiva número 26, en la número 26, que el 68.4% de los yucatecos se dicen satisfechos con los servicios de educación pública primaria, secundaria y bachillerato. En tanto que en la diapositiva número 27 observamos que el 88.4% de los yucatecos dice que está satisfecho con los servicios de educación pública universitaria. Todos estos indicadores son importantes. ¿Por qué? Porque son muy confiables y porque estos indicadores pueden ser el punto de referencia para que quienes inician su gobierno, como en este caso en Yucatán, a partir del 1 de octubre, puedan saber por dónde le duele algo a la gente y cómo atenderlo y de qué manera resolverlo. Donde se requiere un reforzamiento del servicio en Yucatán es en el suministro de energía eléctrica. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la diapositiva 29 vemos que solo el 57.5% de los habitantes de Yucatán se dicen satisfechos con el servicio de suministro de energía eléctrica. Y además, este dato es importante, solo 77.3% consideran que el servicio de energía eléctrica ha sido continuo, sin interrupciones y sin apagones. Por lo tanto, en este caso, la satisfacción de los habitantes de Yucatán con los servicios eléctricos es del 57.5%, y vea usted el contraste. El promedio de satisfacción con los servicios de energía eléctrica en todo el país, el promedio es de 78%. Y en Yucatán, el promedio de satisfacción es apenas del 57.5%. Un asunto que el nuevo gobernador tendrá que, de alguna manera, negociar con la federación para que mejore. Por lo tanto, mejorar los servicios de salud pública y combatir la corrupción serán las tareas principales que el nuevo gobernador de Yucatán, el morenista Joaquín Jesús Díaz Mena, deberá atender luego de tomar posesión de la gubernatura este martes 1 de octubre del 2024. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos si así lo desean ustedes. Gracias y buenas noches.